Pues como titula nuestro mensaje hoy, la carta a los romanos es conocido como la mejor carta jamás escrita. La mejor carta jamás escrita. Si usted pensaba que la mejor carta jamás escrita fue aquella declaración de amor que usted escribió cuando tenía 16 años y estaba enamorado, enamorada, pues siento mucho quebrar su opinión personal acerca de esa cartita que usted escribió. Yo escribí una cartita similar también a una persona que no estoy mirando. Pero esta es la mejor carta jamás escrita. Y para que usted no se enoje conmigo y para que me crea, le quiero compartir que han dicho varios teólogos a través de la historia acerca de la carta a los romanos. Empezando desde el siglo III, Orígenes, él fue un padre de la iglesia, él dijo que Pablo en la carta a los romanos resume todo el conjunto de la doctrina cristiana. Todo lo esencial, lo elemental, lo básico y lo más importante de la doctrina cristiana. Tomás de Aquino, un teólogo medieval en el siglo XIII, dijo: en esta carta el apóstol trata sobre todo el poder del evangelio, toda la sustancia del evangelio. Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, dijo: esta carta es realmente la parte principal del evangelio y es el evangelio más puro, el evangelio en su sustancia más pura. J.I. Packer, un teólogo moderno, murió apenas en el 2020, dijo de la carta a los romanos: es incuestionablemente la obra teológica más importante jamás escrita. Por eso, esta carta es conocida como la mejor carta jamás escrita. Esto significa que tenemos delante de nosotros, hermanos, un banquete espiritual como ninguno que jamás usted haya tenido. Y lo que significa que lo que nos espera el resto de este año, en esta serie, en esta carta, es una travesía panorámica como ninguna que hemos tenido. Antes de arrancar, para entender el libro, es importante que consideremos el contexto. Obviamente la carta fue escrita ¿por quién? Por Pablo. ¿Y fue escrita a quién? A los romanos. Muy bien, va muy bien. Pablo la escribió cerca del año 58, la escribió desde Corinto, cuando iba de regreso en su tercer viaje misionero. Iba ya de vuelta a Jerusalén, terminando su tercer viaje misionero. Iba con la ofrenda que había recogido en toda Asia Menor y Macedonia para los hermanos en Jerusalén que estaban sufriendo. ¿Y qué motivó a Pablo a escribir esta carta? Ya de regreso en su tercer viaje misionero, Pablo tenía algo que le ardía en el corazón, algo que le pesaba en el corazón. Ya él había predicado el evangelio en todo el imperio romano oriental, desde Jerusalén hasta Macedonia. Pero ahora él quería llevar el evangelio a donde aún no había sido predicado. Y Dios pone en su corazón llevar el evangelio al extremo occidental del imperio romano, lo más lejos al oeste en el imperio romano, que era España. Él nos dice eso en Romanos capítulo 15, versículo 24. Para que así, habiendo sembrado la semilla en el extremo oriental, en el este, y sembrando la semilla en el extremo occidental, que es lo que quiere hacer allá en el oeste, el evangelio se pueda propagar a toda la tierra y así Cristo pudiera volver pronto, adelantar la venida del reino del Señor. Pero para él llegar a España, lo cual otra vez es el extremo occidental del imperio, él necesita una base, él necesita un puerto misionero desde donde poder partir y sostener ese proyecto. Y el lugar ideal para hacer eso es Roma, que está en el mismo centro
del imperio y es al lugar más occidental hasta donde el evangelio ha llegado. Y por eso él se propone hacer este plan con los romanos para llevar el evangelio allá. Pero como todo plan perfecto, siempre hay escollos, siempre hay complicaciones. Y el problema que complica el plan para Pablo es que la iglesia de Roma está, y esto no nos va a sorprender, porque esto pasa en todas las iglesias, la iglesia en Roma está en problemas, está dividida. Había una división seria entre los judíos y los gentiles. Y esto no solamente estaba provocando peleas y altercados y dificultades entre ellos, esto también estaba haciendo que la iglesia estuviera debilitada y distraída, evitando que ellos se puedan concentrar en la carga que está ardiendo en el corazón de Pablo, que es llevar el evangelio a España. Así que Pablo piensa, ¿qué solución? ¿Qué puedo hacer para arreglar este problema que hay en Roma, en la iglesia de Roma? Y él decide escribirles una carta que esboza de manera clara, de manera poderosa, la solución a sus problemas. Y esa solución, la solución la cura a la distracción y a la división y a los problemas, es nada más y nada menos que el evangelio. De eso se trata la carta a los romanos, del evangelio de Jesucristo. Él se dedica a explicar el evangelio de manera clara, de manera detallada, de manera potente en esta carta a los romanos. Y por eso Pablo escribe la mejor carta jamás escrita a los romanos. Y hoy, en estos primeros 7 versos que acabamos de leer, vamos a ver cómo Pablo introduce 3 efectos o 3 tratamientos o 3 medicinas o 3 curas para los romanos, para curarlos de esa división, de esa distracción que hay entre ellos. Y esos 3 tratamientos, primero son la unidad y la armonía que el evangelio trae al pueblo de Dios. Segundo, la urgencia que tenemos de llevar el evangelio a los perdidos. Y tercero, cómo últimamente el evangelio y nuestras vidas es para la gloria de Dios. Y mi oración es que, así como Pablo hace 2000 años atrás quiso provocar esta sanidad, esta revolución en la iglesia de Roma, para ellos continuar con su mirada enfocada en la misión del Señor, el Señor tenga a bien provocar esa misma sanidad, esa misma revolución en nosotros hoy también para seguir nosotros como iglesia dedicados a la misión del Señor, a lo más importante, y terminar esta obra y que Cristo pueda volver. Amén. Amén. Pues el primer tratamiento, el primer efecto que Pablo quiere mostrarle a los romanos es cómo el evangelio cura la división que hay entre los romanos y cura la división que hay entre el pueblo de Dios. Y eso lo hace a través del evangelio, lo hace a través de la unidad y la armonía que el evangelio trae al pueblo de Dios. La iglesia de Roma no fue fundada por el apóstol Pablo, tampoco fue fundada por ningún apóstol. La tradición dice que probablemente surgió cuando judíos romanos creyeron el evangelio en Jerusalén, cuando primero se predicó el evangelio en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica el evangelio. Dice que había gente ahí de toda esquina del imperio romano. Y muy posiblemente esos judíos que allí escucharon el evangelio y creyeron el evangelio, volvieron a Roma y compartieron el evangelio en su sinagoga local en Roma con otros judíos y creyeron al Señor. Y así la iglesia de Cristo en Roma se fundó. Y estos creyentes judíos comenzaron a compartir el evangelio con sus amigos, con sus vecinos, y vinieron gentiles. Vinieron a ser parte
de la iglesia. Y ahí empezaron a surgir las tensiones y los problemas. Porque algunos creían que todavía había separación, que todavía habían diferencias entre judíos y entre gentiles. Y eso generó confusión y división y problemas. Y la situación empeora años después, en el 49 después de Cristo, nos dice la historia que el emperador romano Claudio expulsó a los judíos de la ciudad. Dice que fueron expulsados porque estaban peleando acerca de Cristo, acerca del cristianismo, y expulsaron a los judíos de la ciudad. Así que la iglesia, que ya estaba allí en Roma, que principalmente estaba compuesta por judíos, ahora viene a principalmente componerse por gentiles, porque echaron a los judíos de la ciudad. Y durante 5 años esa iglesia crece y se llena de más gentiles. Y en el año 54 se muere ese emperador Claudio, viene otro emperador y los judíos se les permite volver a la ciudad. Y cuando los judíos que eran cristianos vuelven a la ciudad y vuelven a la iglesia, ahora se ha virado la tortilla. Antes eran más judíos, menos gentiles, ahora son un montón de gentiles y pocos judíos. Y las tensiones resurgen con más fuerza y siguen peleando y siguen divididos. Y Pablo sabe que para él poder usar a Roma como un puerto misionero para llevar el evangelio a España, él tiene que sanar esa división. No pueden estar divididos. Y él lo hace mostrando que el evangelio ya ha derribado la división. Ya no hay división, ya no hay pared intermedia, ya no hay pared de enemistad entre judíos y gentiles. Ahora en Cristo, judíos y gentiles son uno. Ya no hay división. Eso era ya en el Antiguo Testamento, pero ahora en Cristo, todos en Cristo somos uno. Pablo dice en el versículo 1, miren el versículo 1, que él es un siervo de Dios, llamado por Dios para ser apóstol, para llevar el evangelio. Y en el versículo 2 entonces, él habla del origen del evangelio. ¿De dónde surge el evangelio? ¿Quién se inventó el evangelio? Y esto es bien importante para curar esa división, porque posiblemente entre las discusiones y las peleas entre los judíos y los gentiles en la iglesia está la idea de que el evangelio, eso es un invento nuevo. Eso es algo nuevo. El Antiguo Testamento no habla del evangelio, solamente habla del pueblo de Dios, de Israel. Eso es algo que no estaba en los planes de Dios. Eso es algo que Dios no le había revelado a su pueblo. Pero Pablo derrumba ese pensamiento en el versículo 2. Miren cómo él dice en el versículo 2. Él dice, no. El evangelio no es algo novedoso. No es un plan B. Ya Dios había prometido esto por medio, que dice ahí, de sus profetas. En las sagradas escrituras. Y recuerden, hasta ese momento, las únicas sagradas escrituras que tenían era el Antiguo Testamento. Eso se está refiriendo al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba siendo literalmente escrito. Pablo está escribiendo la carta a los romanos. Eso se está refiriendo al Antiguo Testamento. Desde el inicio, hermanos. Génesis capítulo 3. La promesa de Dios fue que un descendiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza a la serpiente e iba a terminar con la maldición del pecado, no solamente en los judíos, en el mundo. Brincamos a Génesis 12 y allí Dios le promete a Abraham que un descendiente de él iba a traer la bendición de Dios sobre todas las naciones.
Daniel capítulo 7 se profetiza que este descendiente que va a traer esa bendición, se le iba a dar un dominio eterno y se le iba a dar gloria para que todos los pueblos le sirvan. El Evangelio no es un plan B, no es novedoso, no es secundario. El Evangelio ha sido el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios de reunir en Cristo gente de toda lengua y gente de toda nación, judíos y gentiles. Efesios capítulo 1 nos dice eso. Y hacer un solo pueblo de Dios. Mire cómo Efesios capítulo 2 lo dice. Versículo 13 al 16. En Cristo Jesús, aquellos que antes estaban lejos. ¿Quién eran los que estaban lejos? Los gentiles. En Cristo Jesús, aquellos que antes estaban lejos han sido acercados. Él, Jesucristo, Él es nuestra paz, uniendo a los pueblos y derribando la pared de enemistad. Ya no hay pared que divide. Creando un solo hombre nuevo, un solo pueblo de Dios y reconciliándolos con Dios mediante la cruz. Si lo estaba leyendo, se dio cuenta que lo acorté. Un solo pueblo de Dios. El Evangelio no es un invento. Ese siempre ha sido, desde antes de la creación y fundación del mundo, el plan eterno de Dios. Y Pablo ofrece dos evidencias directas para demostrar esta verdad. Que el Evangelio ha sido profetizado. Que el Evangelio siempre ha sido el plan de Dios. La primera evidencia, versículo 3. Jesucristo es un descendiente directo del rey David. Y esto lo vemos más claramente en el principio del Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, donde no tenemos esa descendencia. Porque la promesa era que Dios le hizo a David en 2 de Samuel capítulo 7, que un descendiente de David se iba a sentar sobre el trono y reinar para siempre, trayendo la bendición de Dios prometida a Abraham a todo el pueblo de Dios. Ese descendiente es ¿quién? Cristo. Cristo. Thank you, Daniel. La segunda evidencia directa está en el versículo 4. No solo es que Cristo es descendiente de David, sino que Cristo con su resurrección fue validado por Dios. Fue reconocido, fue declarado por Dios mismo, por el cielo mismo, con ese acto sobrenatural, que Él era su Hijo, que Él era el Rey eterno, que Él era el que iba a traer la bendición de Dios sobre todas las naciones. Que a través de Él la gloria de Dios iba a llenar toda la tierra. Y también Jesucristo con su resurrección inauguró la nueva era. La nueva era del reino de Dios, el nuevo pacto. Él fue el primero, el principio de la resurrección. Nosotros tenemos la esperanza de que vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Y así como Él tiene un cuerpo glorificado hoy y está en la presencia de Dios en gloria, nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado y en gloria con el Señor para siempre. Y de esta manera Pablo le demuestra a los romanos que el Evangelio no es un invento, que el Evangelio no es un plan B, que este ha sido
el único perfecto plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Que en Cristo el pueblo de Dios es uno. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener esto claro también. Dios no tiene dos pueblos. No hay dos pueblos de Dios. Muchas iglesias que enseñan eso. El pueblo de Dios es Israel allá. ¿Y nosotros qué somos? Dios solamente tiene un solo pueblo. Eso es un pensamiento antibíblico y antievangelio. Y no solamente es antibíblico, es dañino. Porque así como estaba dividiendo y debilitando la iglesia de Roma, y Pablo dice, yo tengo que arreglar esto primero antes de que podamos llevar el evangelio a España. Si nosotros pensamos de esa manera, nos va a hacer daño a nosotros también. Nos va a debilitar. Va a provocar división y enemistad en el pueblo de Dios. En Cristo somos uno. Hay un solo pueblo de Dios. Miren cómo lo dice Gálatas capítulo 3. No hay judío, no hay griego, porque todos, tanto judíos como griegos, judíos como gentiles, todos son uno en Cristo Jesús. Y añade, descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Usted, aunque no sea un descendiente de sangre de Abraham, la Biblia dice que somos descendientes espirituales de Abraham. Porque la promesa no era por la carne, la promesa era por la fe. Usted pone su fe en el Señor y usted es tan descendiente de Abraham. Es más, usted es más descendiente de Abraham que un judío de sangre. Solamente hay un pueblo de Dios. Y Pablo va a dedicar gran parte de su carta para demostrar esto. Y lo vamos a ver, especialmente cuando lleguemos a los capítulos 9 al 11, que son de los capítulos más controversiales del libro. Y hoy tenemos muchas razones para dividirnos. Lenguaje, cultura, costumbre, preferencias. Tenemos muchas razones para dividirnos entre nosotros. Pero el Evangelio nos llama a que tenemos que hacer todo lo posible para conservar la unidad y la paz del pueblo de Dios. Amarnos, soportarnos, perdonarnos, poner a un lado nuestra preferencia y abrazar el Evangelio y la palabra de Dios. Y ahora que vamos a hacer este movimiento, que nos vamos a unir a Cornerstone, tenemos que tener esto aún más en cuenta, yo creo. Nuestra carne y el enemigo mismo va a provocar que nos dividamos, ¿sí o no? Pero tenemos que pelear contra esto. Tenemos que recordar, somos uno en Cristo Jesús. Y tenemos que conservar la unidad y la paz. Obviamente que el idioma nos va a dividir, obviamente. Pero a la exclusión del idioma, y por eso vamos a hacer servicio en inglés y en español, a la exclusión de eso, tenemos que buscar conservar la unidad. Ambos lados. Amándonos, soportándonos, perdonándonos. Porque somos uno. Porque como dice Gálatas capítulo 3, ya no hay judío, ya no hay griego. Todos somos uno en Cristo Jesús. El segundo tratamiento que Pablo quiere mostrarle a los romanos para curar esa distracción y esa división que hay en ellos es la urgencia que tiene el Evangelio. La urgencia que tiene el Evangelio. Y cómo esa urgencia nos tiene que agarrar a nosotros también. Pablo ya ha predicado el Evangelio en muchos sitios.
Él hasta le dice a los romanos en el capítulo 15, versículo 20 y 21, que él tiene una carga, que él tiene una urgencia de predicar el evangelio, donde todavía el evangelio no ha sido predicado. Está en su tercer viaje misionero, él lleva décadas llevando el evangelio, pero él dice, pero tengo que llevarlo a donde el evangelio todavía no ha llegado. Tiene esa urgencia, tiene ese peso, esa responsabilidad. Y para esto él quiere emplear a los romanos en unirse a él, en colaborar con él para esa misión. Pero para esto él necesita que ellos vean la urgencia, que ellos sientan el peso, la carga que él siente. Él necesita compartirla con ellos, que ellos lo tomen en serio, tal como él lo está tomando en serio. Y vemos a Pablo expresar esta urgencia en el versículo 5. Allí él dice que en Cristo él ha recibido una gracia y un apostolado, que él ha recibido un privilegio y una misión de promover, y miren la frase que él usa, la obediencia a la fe entre los gentiles. La obediencia a la fe, una frase bien particular, ¿sí o no? Con esta frase lo que él quiere decir es que el evangelio, al ser predicado, demanda una respuesta. El evangelio demanda del que lo escucha obediencia. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Cuál es esa obediencia? Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en el Salvador. Y así recibirás la vida eterna. Pero esa frase también significa que la fe demanda obediencia del creyente. Eso que hemos estado viendo lo vimos en el libro de Santiago, lo estamos viendo en Primera de Juan. La fe demanda obediencia. La fe demanda una vida rendida, sometida a Cristo. Lo cual incluye ser obedientes a la comisión que hemos recibido de predicar el evangelio. Lo cual demanda que consideremos la evangelización como una prioridad, una urgencia en nuestras vidas. Y Pablo en toda la carta les va a comunicar a ellos vez tras vez la urgencia de esto. En el capítulo 10, pasaje bien conocido. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Nos gusta eso. Amén. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Pero ahí no termina. Ahí no termina ese verso. Continúa diciendo, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gloria a Dios. El Señor salva, pero para el Señor salvar hay que ¿qué? Hay que predicar. Y Pablo quiere que los romanos sean preñados del mismo sentido de urgencia por el evangelio que él tiene. Porque solo de esa manera el reino de Dios finalmente va a llegar. Jesucristo dijo, se predicará el evangelio del reino en todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Eso es lo que Pablo quiere. ¿Cuántos de nosotros no quiere que Cristo vuelva allá? Levanta la mano. Amén. Pues para que vuelva, ¿qué tenemos que hacer? Hay que predicar. Hay que tener urgencia. A nosotros nos pasa igual que a los romanos, entretenidos con nuestros problemas, con nuestras agendas, con nuestras prioridades, con nuestra vida, en nuestras peleas y divisiones y distracciones. Pero tenemos que abrir nuestros ojos, iglesia. Hay una prioridad, hay una urgencia, y es predicar el evangelio. En el versículo 5 Pablo dice, hemos recibido la gracia y el apostolado
de promover la obediencia a la fe. Hemos, singular o plural. Plural. Hemos. La gran comisión no fue solamente a los apóstoles, la gran comisión es de ¿quién? Es de la iglesia, es del pueblo de Dios. Hemos recibido esta gracia, este apostolado, este regalo, esta misión. No es solo de unos cuantos o de 2 o 3 o de los que tienen el don especial de evangelizar. No, todos tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio a aquellos quienes todavía no lo han escuchado. Y una de las razones por las cuales consideramos la movida a Cornerstone fue precisamente para esa acción, para ser más fieles en la misión, para estar mejor ubicados en una zona donde hay más hispanos, más central, para que más hispanos pudieran venir, ¿sí o no? Para estar mejor equipados, con más ministerios, más formación, más recursos, para hacer el trabajo bien. Y para tener más espacio, el espacio que tenemos acá. Para así poder llevar el evangelio a los más de 100,000 hispanos que viven en esta ciudad. Tenemos esa responsabilidad. Las naciones están aquí y hablan español igual que usted, igual que yo. Solo falta una cosa: que tomemos esta responsabilidad, esta prioridad y esta urgencia en serio. Que la hagamos nuestra. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Pero, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos que predicar. El tercer y último tratamiento del Evangelio que Pablo comparte con ellos para curar la división y la distracción entre los romanos es que el Evangelio en última instancia es para la gloria de Dios. El Evangelio trae máxima gloria a Dios. Y para eso Él creó el mundo y para eso nos creó a usted y a mí para su gloria. Pablo lo dice al final del versículo 5. Miren esa frase corta pero profunda al final del versículo 5. Por amor, termínelo, por amor a su nombre. Otras versiones traducen para la gloria de su nombre, para la honra de su nombre. Pero, ¿cómo amor, gloria, honor a su nombre? ¿Cómo eso se conecta al problema que están teniendo los romanos? Los romanos estaban divididos, judíos y gentiles, peleando por quién era más importante, quién vino primero, quién vino después. Y Pablo les dice, es que ustedes no existen para ustedes. Ustedes existen para la gloria de Dios. Cuando una iglesia está unida en Cristo, unida bajo el Evangelio, cuando la iglesia está enfocada en llevar el Evangelio a los perdidos, Dios es exaltado. Dios se lleva la gloria y el honor. ¿Por qué? Porque una iglesia dividida está demasiado ocupada glorificándose a ella misma. Mis peleas, mis preferencias. Una iglesia distraída con sus peleas internas no puede poner la mirada en los perdidos, no puede poner la mirada en la misión, no puede poner la mirada en Cristo. Pero una iglesia enfocada en la misión, una iglesia enfocada en que somos uno en Cristo Jesús, muestra que el nombre de Dios es más grande que sus propias preferencias.
Y esto que está pasando en la iglesia de los romanos es lo mismo que estaba pasando en la iglesia de los corintios. 1 Corintios capítulo 3. Allí Pablo dice, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Ya sea Pablo, o Apolos, o Pedro, estaban peleándose entre Pablo, entre Apolos, entre Pedro, este es el mío, este es mi líder, Pablo le dice, déjense de estar peleando, porque ya sea Pablo, Apolos o Pedro, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. Y ustedes son de Cristo. Tanto pelear, cuando en Cristo no solamente somos uno, pero todo es nuestro. Cuando nosotros entendemos eso, hermano, que pertenecemos a Cristo, que somos uno con Él, que somos coherederos con Él, dejamos de competir, dejamos de pelear, dejamos de dividirnos y empezamos a cooperar. Empezamos a trabajar, a priorizar el Evangelio. Y cuando hacemos eso, Dios es glorificado. Él es glorificado. Y eso es exactamente lo que Pablo quiere que los romanos entiendan. En el capítulo 11, en el versículo 36, les va a decir, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Él quiere que los romanos entiendan eso. El Evangelio y nuestra salvación es para la gloria de Dios. Y lo grande, y lo maravilloso y lo sorprendente, que cuando el nombre de Dios es glorificado, el pueblo de Dios es abundantemente bendecido. Miren los versículos 6 y 7. Pablo les recuerda quiénes ellos son en Cristo. Ellos han sido llamados por Jesucristo. No se llamaron ellos mismos, Dios los escogió, Dios los llamó. Un privilegio. Continúa diciendo, son amados de Dios. Amados de Dios. ¿Qué frase? Que nosotros seamos amados por Dios. Cuando éramos enemigos, cuando íbamos rumbo al infierno, amados de Dios. No porque lo merecieran, sino porque Él nos amó a nosotros primero. Llamados a ser santos, separados para Él, consagrados para Él, dedicados a Él. El tesoro especial de Él. ¿Qué privilegio es ese? ¿Qué honor es ese? Nada en esta tierra, ninguna experiencia en esta tierra se aproxima a eso. Termina diciendo el versículo 7, gracia y paz. Regalos, una enumeración increíble de los regalos más profundos que el alma humana puede recibir. Ese es el orden. Cuando Dios es glorificado, su pueblo es máximamente bendecido. Hasta más no poder. No es al revés. No es primero nosotros buscamos lo que yo quiera y mi preferencia y mi agenda y mis prioridades y mis bendiciones. Y entonces, si sobra algo,
le doy la gloria a Dios. No. Primero buscamos su gloria. Y hacemos eso viviendo en unidad. Sabiendo que somos unos, priorizando la misión. ¿Y qué pasa? La bendición del Señor viene como consecuencia. Más allá de lo que podamos pensar o imaginar. Esto lo vimos en Ageo. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros que hemos sido llamados por el Señor, hermanos, somos llamados a vivir para el amor, para la gloria y para el honor de su nombre. Y cuando hacemos eso, el nombre del Señor es exaltado y nosotros, su pueblo, somos bendecidos. Ya para terminar, que así sea, hermano. Que así como Pablo, hace 2000 años atrás, con esta carta, quiso provocar una revolución, una sanidad en el pueblo de Roma que estaba dividido. A través del Evangelio, a través de estas verdades del Evangelio. La unidad que tenemos en Cristo, la prioridad del Evangelio. Y que hemos sido creados para vivir para la gloria de Dios. Que el Señor tenga bien, hoy otra vez, por el poder de su Espíritu Santo, provocar esa misma revolución, esa misma sanidad en nosotros.